En los últimos años, en lo concerniente a los programas de trabajo digno y de prevención social y atención a vulnerabilidades, Cuba ha diseñado proyectos que le permitan avanzar en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 5, 8 y 10. En la investigación y diseño de esas estrategias de transformación social ha estado la doctora en ciencias Heidi Fundora Nebot. Con ella vamos a estar conversando en este tiempo de entrevista. Bienvenida. Doctora, qué bueno que tenemos la posibilidad de conversar. ¿Qué ha distinguido a Cuba en su proyección hacia el trabajo digno? Yo creo que hay un primer elemento importante a rescatar y es que Cuba en su acople con la agenda hacia los ODS, la Agenda 2030, rescata la concepción de trabajo digno, que es una concepción más integral que la concepción de trabajo decente, que es la que se maneja y es un primer elemento, partiendo de la base que tiene Cuba de protección laboral y salarial existente por varias décadas. Entonces, a partir de identificar un conjunto de brechas relacionadas, por ejemplo, con la tasa de actividad económica, donde hay una brecha de más de 20% entre mujeres y hombres, el tema de cómo acoplar las expectativas de las personas jóvenes con las ofertas de empleo, etcétera. Cuba crea un consejo técnico asesor para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se da un espacio de diálogo entre diferentes personas de la academia, también actores gubernamentales y otros actores de la sociedad civil, en función de pensar qué tipo de empleo y qué tipo de trabajos queremos hacia el 2030, o sea, dónde van a estar los saltos cualitativos hacia el 2030. Y a raíz de todo este proceso, pues nace una propuesta que es un programa de trabajo digno, un programa gubernamental de trabajo digno, que a su vez va a tener 3 proyectos. El proyecto de acceso a empleo de calidad, el proyecto de seguridad social y el proyecto de trabajo no remunerado, que yo creo que son 3 elementos importantes que transversalizan la agenda y son ámbitos de desarrollo estratégico, porque no hay desarrollo si no hay trabajo. Entonces, es como un punto neurálgico en cualquiera de los macroprogramas de gobierno que actualmente existen. Ahí un primer elemento que tenemos, bueno, pues este proyecto de acceso a empleo de calidad que implica revisar garantías laborales, garantías salariales, oferta de empleo, correspondencia entre los tipos de graduados y graduadas que tenemos, los tipos de ofertas de empleo, la satisfacción con los salarios, los tiempos de vacaciones, las condiciones laborales, salud y higiene del trabajo, o sea, un conjunto de elementos, revisar un conjunto de elementos en los diferentes espacios socioeconómicos que Cuba tiene. Dígase, los espacios de empresa estatal, los espacios del sector presupuestado, los espacios del sector cooperativo, los espacios del sector privado, o sea, hay un conjunto de espacios socioeconómicos que hay que estar mirando para ver cómo se llega pues a esos tipos de principios que defiende la concepción de trabajo digno. O sea, una de las demandas siempre ha sido cómo tenemos acceso a la oferta de plazas que existen en los diferentes sectores. A partir de ahí se crea por primera vez una aplicación donde también se transversaliza ese principio de gobierno de acceso a las tecnologías de informatización en función del desarrollo, para que las personas puedan tener disponibilidad, o sea, para que pueda estar asequible la información sobre las diferentes ofertas de empleo. ¿En todos los sectores? ¿Para todos los sectores? Sí, lo que ahí tenemos es el reto también de cómo se incorpora la oferta de las cooperativas y la oferta del sector privado. En el momento se maneja sobre todo las ofertas del sector público. Igual, dentro del sector público, cómo se incorpora el sector presupuestado, el sector empresarial, el sector de empresa mixta, el sector de empresa extranjera, o sea, sincronizar todas esas ofertas en la aplicación es un reto y luego también a nivel territorial. Entonces, pero bueno, la aplicación es un primer paso que permite acceder a esta información en tiempo real para las personas y sobre todo quienes prefieren optar por la tecnología como fuente de información. Yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta. Otro está relacionado con una diversificación y ampliación de la oferta de empleo a partir de la identificación por parte del trabajo social de un conjunto de personas que no estaban vinculadas al estudio del trabajo, fundamentalmente jóvenes, que formó parte de los diagnósticos sobre vulnerabilidades que se empezaron, o sea, que han existido siempre, pero se reforzaron a partir del año 2021. Entonces, esto arroja que en los diferentes territorios existe un conjunto de personas que están realizando trabajo informal o trabajos de cuidado, se han desvinculado del estudio, se han interrumpido en los estudios o no han encontrado ofertas laborales
y a pesar de que siempre han existido como programas priorizados para personas reclusas, para personas jóvenes recién graduados, egresados del servicio militar también activo. egresados del servicio militar activo, pues se amplifica este grupo porque se identifica que existen también otros grupos en situación de vulnerabilidad que es necesario acercar a la oferta. O sea, por lo general nosotros hablamos en sociología de que existe una estructura de oportunidades donde está toda esa oferta de empleo, luego están las personas y dónde está la conexión, o sea, cómo las personas se acercan a esa estructura de oportunidades. Y yo creo que se ha ido trabajando en eso y por eso unos miles de personas se han ido incorporando a estas ofertas de empleo, que aún todavía tienen desafíos, que aún todavía tienen retos, más que estamos en un contexto inflacionario que disminuye la capacidad adquisitiva de los salarios, pero ahí vuelvo a la pregunta. Estamos entrando el año con una reforma salarial en el sector de la educación y en el sector de la salud, en función también de la revalorización económica de sectores estratégicos para el desarrollo, o sea, que transversalizan el proyecto de desarrollo en Cuba. Entonces, eso también apunta, esas son respuestas que se están dando desde este programa de trabajo digno y estos proyectos específicos a situaciones que van emergiendo de la realidad cubana. Ahora, me hablabas de esa aplicación informática que permite el acceso a las oportunidades de empleo, pero también están las ferias de empleo. También. Que han contribuido también a que jóvenes y no tan jóvenes se incorporen al trabajo después de un tiempo desvinculado, ¿me comentas? Exactamente. Y están las ferias de empleo, pero también quería apuntar algo que yo creo que es sumamente importante y que es una concepción estratégica. Por lo general, los empleos se estuvieron manejando mucho de forma centralizada y habían ofertas a nivel territorial, pero faltaban las conexiones, como venía comentando, que en política pública eso es sumamente importante. Sobre todo porque muchas veces las personas en mayor situación de vulnerabilidad son las que menos se enteran de que existen este tipo de ofertas, por eso también son tan importantes las ferias, ¿no? Pero ahí lo que quería apuntar es que por primera vez se visualiza la necesidad de la gestión territorial del empleo, o sea, ese proceso de acompañamiento. Por ejemplo, una persona que ha estado desvinculada, un joven que recién se incorpora al mundo laboral, necesita no solamente acceder a la oferta, sino también valorar sus pros, sus contras, crear estrategias de conciliación entre la vida familiar y laboral, acompañarse en ese proceso de introducción a ese espacio laboral. O sea, no solamente basta el acceso, sino también la trayectoria que se tiene en ese espacio, cómo se alcanza estabilidad, cómo se alcanza satisfacción, cómo se cumplen las expectativas de la persona para que permanezca pues, en ese sector. Y ese proceso de gestión por primera vez se visualiza como un elemento estratégico y se incorpora a un proyecto nacional. O sea, la necesidad de la gestión territorial del empleo, también atendiendo a que si miramos, que es un elemento importante también en la visión de desarrollo en Cuba, que son los temas de desarrollo territorial, atendiendo a las particularidades de cada territorio, atendiendo a las particularidades de cada espacio, la demanda que tienen en función de sus proyecciones de desarrollo, en función de sus líneas estratégicas, según las estrategias de desarrollo municipal, las estrategias de desarrollo provincial. Las locales, pues, de ahí la importancia de las estrategias de desarrollo local. Exactamente, pues cómo visualizar las necesidades que existen en ese territorio, el potencial humano que existe en ese territorio y luego cómo hacer corresponder, cómo hacer entrelazar eso y que se den procesos de gestión que permitan ese acompañamiento. Además, con el reto también de hacerlo desde una visión intersectorial, también cómo se enlaza la gente con los encadenamientos productivos y cómo se enlaza la gente al sector estatal, pero también al sector privado y al sector cooperativo, atendiendo a que también otro cambio importante de Cuba en los últimos tiempos fue el pluriempleo. Entonces yo creo que son varios elementos a los que van modernizando la concepción de la política pública, donde se rescata y se sostiene lo que había funcionado bien hasta el momento y se incorporan nuevos elementos atendiendo a un enfoque de equidad y de justicia social, que yo creo que es fundamental. Este programa de trabajo digno está transversalizado por un enfoque de género que yo creo que es fundamental y por lo tanto va a tener que dialogar todo el tiempo con el área de empoderamiento económico del programa para el adelanto de las mujeres. Está transversalizado con un enfoque de equidad y atendiendo al color de la piel, lo que implica que está en diálogo con el programa contra la discriminación racial y el racismo. Está transversalizado con un enfoque de equidad atendiendo a las situaciones de discapacidad, lo que implica también estar en diálogo con los nuevos elementos que se han proyectado al respecto, cómo rescatar experiencias exitosas en este sentido que se ha estado hablando. Transversaliza también el enfoque de equidad socioeconómica que implica cómo atender para que accedan empleos de calidad a personas que tienen menos recursos económicos, cómo lograr que las personas también emprendan con las nuevas políticas relacionadas con la creación de las MIPYMES, etcétera. O sea, es una mirada actualizada.
Exactamente. Una sinergia que hay entre todas las estrategias. Exactamente. Y dentro de esa modernidad de la que me hablabas, también entra a colación el tema del protocolo contra la discriminación laboral. Sí, eso es un elemento súper importante. Yo recuerdo que hace unos años atrás convocamos un evento sobre estructura de oportunidades, que es un enfoque que a nosotros nos ayuda mucho, que lo hemos ido posicionando para abordar los temas de desigualdades sociales y atención a la equidad desde las agendas gubernamentales. Y empezamos a identificar con actores de diferentes territorios. Fue interesantísimo. O sea, que visualizaban que existía en cada uno de sus territorios para atender, o sea, para que las personas se dirigieran si habían vivido una situación de discriminación laboral, ya fuera por sexo, por orientación sexual, por color de la piel, por discapacidad. Y primero nos encontramos que a veces existía desconocimiento, que a veces existían servicios pero las personas no los manejaban. Invitamos a una profesora de la Facultad de Derecho especializada en Derecho Laboral, y esto fue uno de los elementos que colocó como prioritario. Y Cuba, en ese proceso de diálogo que se ha intensificado entre la academia y el espacio gubernamental, pues por primera vez propone y aprueba un protocolo de atención a las situaciones de discriminación laboral que transversaliza no solamente el espacio público, que a veces es mucho más manejable y controlable desde las instituciones estatales, sino también transversaliza el espacio privado y transversaliza el espacio cooperativo, que fue una demanda que llegaba desde la academia, que llegaba desde grupos de activismo, llegaba desde la sociedad civil, nos llegaba desde diferentes espacios, desde el periodismo también, recuerdo, por algunos restaurantes que colocaban anuncios muy selectivos con esta temática, incluso en Rebolico, y algunos espacios hablando de tecnología que también estaban posicionando ese tipo de mensajes discriminatorios a la hora de seleccionar su personal para trabajar. Fue abordado en la campaña Eres Más, fue abordado en la campaña Únete. Entonces era una demanda que estaba ahí y por primera vez Cuba la coge como una iniciativa importante, la posiciona y además la aprueba. Entonces abrimos el año 2024 pues con esta nueva oportunidad de protección de los derechos de todas las personas desde el punto de vista de la equidad social. Claro, y se ha dicho, se defendió en la Asamblea Nacional, en los debates de la Asamblea Nacional, que el Código de Trabajo es uno para la empresa estatal y para las empresas que también hacen gestión no estatal. Ahora, con estos temas de modernidad, quisiera que nos hablara de un término, de un concepto que comienza a insertarse en la Agenda Cuba y tiene que ver con el trabajo informal. ¿Cuál es la realidad de la región y cómo esto tiene que ver con Cuba también? Mira, ahora estamos en un momento muy importante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde se ha convocado a los 17 países que pertenecen a esta red a pensar políticas, dónde han estado las buenas prácticas, los factores de éxito y los factores de fracaso de las políticas para atender el trabajo informal, porque la informalización ha sido como, o sea, un rasgo que se ha incorporado prácticamente a los modelos de desarrollo, o sea, no porque lo han querido hacer un efecto no deseado de los modelos de desarrollo exactamente que se han implementado en América Latina y ha ido incrementándose además. La COVID-19 arrojó cómo esto coloca en una situación de vulnerabilidad gravísima a un conjunto muy amplio de la población que más allá de las medidas de prevención, o sea, tenían que estar en la calle para poder ganarse el pan del día a día. Entonces esto colocó un foco en toda América Latina de volver a revisitar el fenómeno, no naturalizarlo y todo lo contrario, asumirlo desde una perspectiva que es también un enfoque importante, desde una perspectiva de desarrollar incentivos que implique que la gente se formalicen y no tanto desde una visión punitiva de castigo. Y en Cuba también se está debatiendo este tema porque el trabajo informal también ha aparecido. Ya los estudios de la década del 90, estudios de la década del 2000 que se realizaban sobre estructura social cubana, cuando hablaban de los diferentes espacios socioeconómicos en Cuba, ya habían alertado la existencia de trabajo informal. Que era desarrollado por personas que tenían un doble vínculo, se estaban vinculadas al trabajo formal y en su tiempo libre también hacían trabajo informal, o personas que solamente estaban vinculadas al trabajo informal. Entonces se coloca en la agenda como un elemento importante a debatir. Es incompatible con nuestro modelo de desarrollo, o sea, no es lo que se aspira en Cuba para nada. Y todo lo contrario, o sea, la aspiración del modelo cubano es que el trabajo existente sea un trabajo formal, un trabajo protegido. Entonces, por primera vez se asume, cuando digo por primera vez, no es que no se reconociera como tal, sino que se veía como en pequeña escala. Entonces, a partir de la COVID-19, este trabajo fue mucho más relevante, se vio mucho más. También un contexto inflacionario, de escasez, etcétera, donde la gente empezó con las reventas en algunos barrios, pues el fenómeno fue mucho más visible.
y además también hay determinados perfiles que se repiten en el fenómeno, o sea, muchas veces es practicado por mujeres, es practicado por personas que tienen menores condiciones económicas, situaciones de vulnerabilidad, por personas racializadas, en fin, personas que están en situación de vulnerabilidad, y se posiciona como un tema importante para la agenda pública, y además la importancia de abordarlo desde los incentivos del estímulo a que las personas se formalicen, que las personas vean en el trabajo formal una alternativa de protección laboral y salarial, que implica que ante un litigio con quien lo contrate, porque de hecho en el trabajo informal muchas veces no existe ni tan siquiera contrato formal, o sea, muchas veces es a palabra, y eso implica que cualquiera puede violarte tus derechos y que puedes realizar un trabajo y no estás protegido. Si no te quieren pagar, pues no te pagan. Entonces también estás realizando una actividad ilegal, lo que implica también exponerse, bueno, pues que la justicia actúe en función de ello. Y se están pensando cómo crear desde Cuba una política que convierta los espacios formales en espacios atractivos desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista de la protección de derechos laborales y salariales, en espacios atractivos para que las personas transiten, quienes realizan actividades informales, pues vean atractivo realizar actividades formales, porque muchas veces la práctica en América Latina es que quienes realizan trabajos informales porque están buscando evadir impuestos, o porque a veces no tienen un capital inicial para emprender en trabajos más formales, o porque han tenido experiencias negativas en el trabajo formal, o porque en el trabajo formal hay salarios que no les alcanzan. Entonces hay un conjunto de causas que es importante mirar, y en este momento pues Cuba está en un proceso de estudio con un conjunto de expertos y expertas que han convocado para darle seguimiento a ello y pensar una propuesta de política que actúe en función de la coherencia con el modelo cubano y transitar hacia el trabajo digno, porque el trabajo informal no es trabajo digno, justamente por la desprotección que tiene. Ahora, hemos hablado de trabajo digno, hemos tenido una visión de la región, tomamos un sorbito de café y volvemos a conversar sobre el programa de prevención y asistencia social, ¿te parece? Con mucho gusto, ¿no? Entonces, nos quedó pendiente en el tintero conversar sobre el programa de asistencia y prevención social, en el que también tienes participación, y cuéntame cuánto Cuba avanza en tal sentido. Yo creo que hay un elemento importante a resaltar, es que Cuba ha tenido históricamente un programa de prevención social. O sea, la prevención social ha sido un eje transversal en el modelo de desarrollo cubano por varias décadas. La novedad está en que la atención a las vulnerabilidades, que está muy relacionado con el ODS de fin a la pobreza, con el ODS de reducir desigualdades de género, con el ODS de reducir desigualdades de forma general, la atención a las vulnerabilidades también empieza a colocarse en la agenda como un elemento importante que debía estar además mucho más explícito en la política. O sea, no debía subsumirse siempre en el trabajo de prevención social, porque la atención a las vulnerabilidades implica no solamente prevenir, sino también atender y transformar lo que ya existe. Entonces, a partir de ahí, se empieza a recopilar por los actores gubernamentales un conjunto de resultados científicos que colocan sobre la mesa las diferentes vulnerabilidades existentes. Por lo general se trabajaba mucho con un perfil relacionado con personas adultas mayores, con personas con discapacidad, con algunas personas con carencias de recursos económicos, pero se amplía este perfil de vulnerabilidades para que la política tenga una mayor cobertura y sea como mucho más efectiva, sea mucho más eficaz a la hora de atender las diversas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a esa experiencia existente de prevención social se le adiciona la atención a las vulnerabilidades como un elemento importante. Y la demanda comenzó por parte del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en el marco de la pandemia
se percató que existían vulnerabilidades permanentes, pero también vulnerabilidades temporales, o sea, personas que en un contexto de emergencia sanitaria quedaban también vulnerables. Entonces, ¿qué capacidad de respuesta tenían nuestros servicios sociales para poder atender a ese tipo de eventualidad? Entonces, a partir de ahí hay una demanda de fortalecer los servicios sociales comunitarios para atender vulnerabilidades. Y en ese proceso de diálogo entre la academia, entre actores gubernamentales, también entre actores de la sociedad civil, por ejemplo, como las organizaciones de personas con discapacidad, la ANSI, la ANSOC, la CLIFIN, también personas que en la recién diseñada o creada discapacidad intelectual, personas con discapacidad intelectual también participaron, pues se llega a la conclusión de que es importante en Cuba diseñar una política de atención a situaciones de vulnerabilidad, que además abarque no solamente los individuos, sino también las familias, los hogares y las comunidades, de esa perspectiva multiescalar, que además aborde no solamente las vulnerabilidades tradicionales, sino también otros tipos de vulnerabilidades, además con perspectiva interseccional. O sea, no es lo mismo la vulnerabilidad que vive una persona por ser adulta mayor que cuando colocas una persona adulta mayor que ha tenido alguna experiencia de discriminación racial, o una persona adulta mayor que no cuenta con una red de apoyo, o con alguna discapacidad. Y que es cuidado, que con discapacidad, que es cuidadora a otras personas adultas mayores. O sea, esa perspectiva interseccional de identificar que una misma persona puede experimentar varios tipos de vulnerabilidades también se incorpora y se crea esta nueva política que además uno de los elementos importantes es que atiende el cómo superar el asistencialismo. O sea, la asistencia social es necesaria, pero no puede convertirse en una práctica asistencialista que revictimice a las personas, que no permita que las personas salgan de la situación de vulnerabilidad. Y en este sentido, el país propone, ¿no?, una nueva visión de una forma de atención integral a las vulnerabilidades y de transformación basado en asistencia para poder cubrir necesidades básicas que se complementa con creación de capacidades a través de la formación, con incorporación a los espacios laborales o dotación de activos para que las personas emprendan desde negocios familiares o también negocios personales, ¿no? Entonces, se amplía el repertorio a la hora de atender las vulnerabilidades y también se apunta a una diversificación de los servicios sociales comunitarios. Y fue otro elemento que se posicionó. A partir de las experiencias internacionales, pero también otras experiencias históricas recuperables que ha tenido Cuba y que son importantes, y otras que han sido propuestas desde las mismas organizaciones de personas con discapacidad o que han sido propuestas también desde la academia. Entonces, los servicios tradicionales de asistente social a domicilio, los servicios tradicionales de casas de abuelos, lugares de ancianos, etcétera, se amplifican con una propuesta de otros servicios apuntando a ese desarrollo de capacidades, esa dotación de activos, etc. Entre esas acciones pudiéramos hablar de la transformación que hemos visto en muchos barrios de la capital y de otras provincias que se han ido transformando y que han llegado esos servicios a las comunidades. Hay varias miradas, porque a partir del diagnóstico que se profundiza en el año 2021 y que coloca sobre la mesa gubernamental la cantidad de barrios en situación de vulnerabilidad, hay un primer elemento que es que a la hora de determinar estas comunidades en situación de vulnerabilidad se están utilizando diferentes criterios, y por eso un elemento importante también del programa Trabajo Digno y también de este programa es la creación del Observatorio Social y Laboral, que es también un elemento súper importante para poder tener un diagnóstico actualizado, sistemático, que permita una toma de decisiones informada en tiempo real. Y a raíz de ello, pues se identifican este conjunto de barrios donde era importante buscar una metodología en común para poder identificar qué es una comunidad en situación de vulnerabilidad. Y luego, pues, cómo recuperar toda esa experiencia que ha tenido Cuba de trabajo social en función de la transformación integral, que es la apuesta de Cuba. Eso por lo general le llaman acciones afirmativas indirectas, o sea, dentro de ese barrio o esa comunidad vas a tener personas que están en peores situaciones, pero cuando transformas el barrio ayudas a quienes están en peor situación y también el resto de las personas que viven ahí, que no tienen una vulnerabilidad, también son beneficiadas. Entonces vas a tener como Estado acciones directas hacia personas y familias y vas a tener acciones indirectas hacia la comunidad, y esas personas son doblemente transformadas a partir de su participación en diferentes tipos de servicios. ¿Y eso ha demandado una reactivación de los trabajadores sociales? Sí, hay un elemento importante, y es que en su momento en Cuba hubo una mesa redonda de esa temática que estaba relacionada con qué había pasado con los trabajadores y trabajadoras sociales, que en su momento hubo una reducción de ese programa porque los trabajadores sociales por movilidad laboral se fueron a otros trabajos. Bueno, hay una reestructuración y se redujeron la cantidad de trabajadores y trabajadoras sociales, y nos dimos cuenta que
es súper importante en procesos de acompañamiento a las personas y a las familias, sobre todo en situación de vulnerabilidad. A partir de ahí, pues, se crea el técnico superior de trabajo social que se está implementando en este momento para poder ampliar la cantidad de trabajadoras y trabajadoras sociales profesionalizados, o sea, que realmente tengan herramientas, que cuenten con base científica y con experiencia profesional para acompañar todo este proceso de transformación de comunidades en situación de vulnerabilidad, donde uno de los elementos polémicos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la participación. En algunos casos contamos con experiencias donde se ha entendido la transformación en transformar infraestructuras y se ha quedado un poquito atrás el trabajo con las personas. O hay una intervención externa, o sea, viene una brigada, construye, pero las personas no participan activamente en esa transformación. No se da la autotransformación comunitaria, que implica que las personas sean protagonistas de esa transformación y que además se planifique la transformación partiendo de las realidades de las personas y lo que ellos también visualizan como sus resiliencias, como sus potencialidades. Entonces, ahí todavía hay trabajo por hacer. Eso está, también hay como avances y también desafíos. Se ha reconstruido infraestructura en algunos lugares, centros culturales, todo lo que tiene que ver con espacios de comercio, algunos espacios deportivos, pero yo siento, es mi percepción, de que aún falta por avanzar mucho más en esa red de servicios sociales comunitarios, donde a través de la tecnología o a través también de los contactos cara a cara, presenciales, a través de formas de participación, con el potencial humano que existe en estos espacios, con personas que también han participado en procesos de autotransformación y pueden ser luego entes activos en el acompañamiento de otras personas, se activen un conjunto de servicios que conecten los servicios públicos con servicios que también a veces dan instituciones religiosas, con servicios que dan artistas que son promotores culturales en sus comunidades, con servicios que pueden dar deportistas que son glorias deportivas y tienen proyectos comunitarios. Entonces, esa red que conecte un conjunto de servicios sociales comunitarios para poder acompañar personas que quieren emprender, para poder acompañar personas que necesitan salir de alguna situación de alcoholismo, para poder acompañar personas que no encuentran el trabajo de sus sueños o que les cuesta trabajo mantenerse estable en un espacio laboral. O sea, aún tenemos ahí como un amplio margen hasta el 2030 y ojalá que podamos seguir, porque yo creo que los derechos humanos son progresivos y siempre se pueden seguir ampliando y uno de los elementos nuevos de la política es que apuesta por el principio de progresividad y calidad, lo que significa que las metas que nos ponemos siempre pueden seguir creciendo a partir de las nuevas demandas. Exactamente. Y en mi percepción yo creo que tenemos ahí un margen de acción importante donde existen en las comunidades nuestras, cuando hemos mapeado en las comunidades, existen muchos actores dispersos, proyectos, servicios, iniciativas. Entonces, ¿cómo conectamos todo ello en una estrategia integral que se articule con las estrategias de desarrollo municipal? ¿Cómo desde los fondos de contribución al desarrollo local, con los impuestos que actualmente se pagan, también se le dedica fondos a crear esta red de servicios sociales comunitarios que implica trabajar con el potencial humano, que es clave en el desarrollo? O sea, no puedes plantearte un desarrollo territorial agrícola o un desarrollo territorial tecnológico o un desarrollo territorial con gestión de conocimiento de espaldas a la gente. O sea, y por eso es tan importante trabajar con las personas y para ello es muy importante desarrollar servicios sociales comunitarios que fortalezcan capacidades, servicios sociales comunitarios que acerquen a las personas a las ofertas de empleo, servicios sociales comunitarios que trabajen con las personas en situación de vulnerabilidad. Está bien, entonces muchísimas gracias, Heidi, doctor, por toda la explicación que nos ha ofrecido y por cedernos este tiempo suyo de la maternidad. Le hemos robado unos minutos a Carlos. No hay problema. Entonces, muchísimas gracias. Carlos también lo agradece. Muchísimas gracias. Así estamos despidiendo el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Usted manténgase en nuestra compañía.